Esta es una respuesta no arminiana al calvinismo. Los calvinistas usan la analogía de Lázaro para enseñar la inhabilidad total, es decir, que las personas por ser pecadoras no pueden creer en Jesús cuando se les predica de Jesús. Y también usan la analogía de Lázaro para enseñar la gracia irresistible, o sola gracia. Es decir, que Dios le da la vida nueva a los incrédulos. Los calvinistas hacen un paralelismo, una comparación entre la resurrección de Lázaro de entre los muertos, con Jesús dándole vida nueva a los pecadores de entre los pecadores. Es decir, los maestros calvinistas concluyen y enseñan que como Jesús le dio vida a Lázaro de entre los muertos, así Jesús le da vida nueva a los pecadores, sin que los pecadores crean en Jesús, sin que los pecadores crean en el Evangelio, sin que los pecadores crean la palabra de Dios y sin que los pecadores se arrepientan de sus pecados. Ese es el paralelismo o comparación que los maestros calvinistas hacen entre Lázaro y los pecadores. Como Lázaro, dicen ellos, no podía hacer nada para darse vida. Así también los pecadores muertos en pecados como el cadáver de Lázaro, no pueden creer en Jesús para que Jesús les dé vida. Entonces, Dios les da vida nueva sin que crean en Jesús como Jesús le dio vida al cadáver de Lázaro. A ese paralelismo, a esa conclusión, que los pecadores no pueden creer en Jesús, para que Jesús les dé vida nueva, ellos, los calvinistas, llaman depravación total, o inhabilidad total. Y a la otra conclusión, que Dios les da vida nueva sin que crean en Jesús, llaman gracia irresistible, o sola gracia, también doctrinas de la gracia, llamado interno, llamado eficaz, obra del Espíritu Santo, etc. Yo, por supuesto, llamo a eso que ellos llaman sola gracia, antropocentrismo soteriológico, porque ellos no necesitan creer en Jesús para que Dios les dé la vida nueva. Sola gracia, o gracia irresistible en boca de un calvinista significa, Dios le da la nueva vida a los incrédulos. Ahora demostraremos que el paralelismo o comparación de los calvinistas es errado. En primer lugar, la analogía de Lázaro es más una analogía a la resurrección de entre los muertos, no a la salvación de los pecados. Jesús no estaba salvando a Lázaro de sus pecados, es decir, Jesús no le estaba dando vida de entre los pecadores. Lázaro murió salvo. Juan 11, 23 y 24, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Más bien Jesús literalmente estaba dándole vida de entre los muertos. Juan 11, 14, Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Lázaro murió salvo, Lázaro murió físicamente, no espiritualmente. Por lo tanto, el paralelismo que los calvinistas hacen, enseñando que Dios le da vida nueva a los incrédulos, con Jesús resucitar a Lázaro de entre los muertos, es una desconexión. Es un non sequitur, es decir, está desconectado de la analogía, no tiene conexión. Por darle entonces ese mal sentido a la narrativa de Lázaro, los maestros calvinistas terminan enseñando que Dios le da la gracia irresistible a los incrédulos, es decir, que Dios resucita a los pecadores que no creen en Jesús, que Dios le da vida nueva a los incrédulos. Ahora, en tercer lugar, la Escritura dice que Jesús resucitó a Lázaro que estaba físicamente muerto, como un milagro, como una señal, como un signo para que quienes estaban físicamente vivos creyeran en él. Juan 11, 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Pero si la depravación total calvinista es verdad, ¿para qué sirven los milagros? Si la depravación total enseña que las personas no pueden creer. Si no pueden creer, ¿cuál es el sentido de los milagros de Jesús? Y, si la gracia irresistible también es verdad, ¿para qué sirven los milagros? Ya que
según la gracia irresistible, Él les da vida nueva antes de que crean. ¿Cuál entonces es el sentido de los milagros? Nuevamente, la gracia irresistible afirma que Dios les da vida antes de creer en los milagros. ¿Para qué entonces sirven los milagros? Según el calvinismo, es para que quienes tienen vida nueva crean. ¿Para qué necesitan creer? Puesto que ya tienen vida nueva sin creer. No necesitan creer. La inhabilidad total, en boca de un calvinista, significa que los pecadores no pueden creer en Jesús por los milagros, y la gracia irresistible significa que Dios les da vida nueva sin que crean. Por lo tanto, los milagros de Jesús serían para que quienes tienen nueva vida crean. Y por consecuencia las señales de Jesús carecen de sentido y es una contradicción, porque Dios les da la nueva vida sin que crean y hace milagros para que crean. ¿Recuerdas el orden calvinista? Primero la resurrección, la vida como a Lázaro, luego creer y arrepentirse. A esa mala conclusión llegan los maestros calvinistas por mal aplicar el sentido a la narrativa de Lázaro, y la llaman con un nombre bonito, sola gracia. Ahora bien, Jesús no únicamente resucitó a Lázaro, también resucitó al hijo de la viuda de Naín. Lucas 7, 12. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. ¿Acaso Jesús le da vida nueva a los pecadores por tener compasión de otra persona, como el Señor se compadeció de la viuda? Jesús sana a la hija de Jairo, el principal de la sinagoga. Estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente, y será salva. Lucas 8, 49. ¿Hay acaso un evangelio que enseñe que alguien más tiene que creer por los pecadores para que Jesús les dé vida a los pecadores? Como Jesús dijo al padre de la niña, cree solamente. ¿Cuál de las tres resurrecciones tomarán como regla los calvinistas para que Jesús les dé vida nueva a los pecadores? ¿Únicamente la de Lázaro? ¿También la del hijo de la viuda? ¿O todas? Nosotros decimos ninguna. Ahora bien, la muerte espiritual de la cual la Escritura nos habla, hace alusión a que estamos separados de Dios por el pecado, y no tenemos la vida de Dios. Génesis 2, 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La muerte espiritual no hace alusión a que somos inertes como el cadáver de Lázaro y no podamos poner nuestra fe en Jesús cuando se nos predica el Evangelio para que Jesús nos dé vida nueva, como enseñan los maestros calvinistas. Más bien por el contrario. Por estar muertos en delitos y pecados necesitamos creer en Jesús para que Jesús nos dé la vida que Adán perdió. Muertos en delitos y pecados no significa incapacitados para poner nuestra fe en Jesús que nos puede dar vida, nuevamente significa, sin Dios, separados de Dios de la misma forma que Adán fue echado fuera de la presencia de Dios por el pecado. Santiago 2, 19, dice, también los demonios creen y tiemblan. Nota. Para los demonios no hay salvación. Fin de la nota. Los demonios son espíritus caídos, pecadores, separados de Dios. Pero si pecador significa totalmente inhabilitado como un cadáver para no creer como enseña el calvinismo, ¿cómo es que aún los demonios creen? Nuevamente ser pecador no significa la inhabilidad total calvinista. Los maestros calvinistas mal instruyen a sus seguidores,
enseñándoles que muertos en delitos y pecados significa, no solamente separados de Dios, pero también inhabilitados e inertes totalmente como un cadáver para no creer en el Hijo de Dios, en Jesús, cuando se les predica el Evangelio de Dios. Una mejor analogía a la muerte en el pecado es la analogía del hijo pródigo, que estaba muerto a su padre. Este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Lucas 15, 24. La muerte del hijo era en relación a la separación del padre por la rebelión, no a una inhabilidad total para no reconocer su pecado y necesidad de perdón por el padre. También podemos hacer referencia a Apocalipsis 3, 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. La muerte espiritual nuevamente es en referencia a una separación de Dios por causa del pecado, no a una inhabilidad total para reconocer su pecado y arrepentirse para con Dios. En Romanos 6, 1 y 11, Pablo dice, ¿qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuevamente, la muerte es en referencia a la separación de algo. En este aspecto, el creyente está separado del pecado, no totalmente inhabilitado para no pecar como un cadáver. En cuanto al hijo pródigo, Lucas 15, 18 y 20, me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El hijo pródigo tenía la capacidad y la responsabilidad para reconocer su pecado, arrepentirse y pedirle perdón a su padre, no estaba inhabilitado total. Pero el padre no estaba obligado a perdonar a su hijo porque se había arrepentido y le había pedido perdón, mucho menos deberle el perdón. Ponerle un anillo en su dedo. ¿Matar el animal más gordo y hacer una fiesta de alegría? Eso solo demuestra el carácter amoroso y compasivo del Padre. El perdón del Padre fue un acto inmerecido y misericordioso para con su Hijo, no una deuda. De la misma manera, cuando un pecador viene arrepentido, confesando su pecado y pidiéndole perdón al Padre Celestial, no hay nada en el pecador que merezca la divina misericordia del cielo. Es únicamente la gracia y la compasión de nuestro Padre Celestial que nos perdona y nos da vida nueva en su amado Hijo. ¿Cuál es el punto de contención? El punto de contención no es si Dios nos da la vida nueva. Todos creemos que Dios y solo Dios nos da vida nueva. Por lo menos todo creyente en las Escrituras debería afirmarlo. El punto de contención entonces es, ¿a quiénes le da Dios la vida nueva? ¿A los creyentes? ¿O a los incrédulos? En cuanto a los maestros calvinistas enseñan que Dios únicamente le da la vida nueva a los pecadores que no creen en Jesús, es decir, a los incrédulos. Lamentablemente la Escritura refuta a los calvinistas, Juan 3, 36. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Claramente, no vida para los incrédulos. Nosotros no calvinistas, o algunos no calvinistas por el contrario, creemos que Dios únicamente le da la vida nueva a los pecadores que creen en Jesús. Es decir, a los creyentes. Juan 20, 31, pero el Evangelio, se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo,
tengáis vida en su nombre. Claramente, creer para tener vida. Somos 100% bíblicos. 1. ¿Nosotros creemos que los incrédulos están muertos en sus delitos y pecados? Sí. 2. ¿El pecador necesita vida nueva? Sí. 3. ¿Puede el pecador darse vida nueva a sí mismo? No. 4. ¿Necesitan los pecadores creer en Jesús para que Dios les dé la vida nueva? Sí. 5. ¿Es bíblico que Dios le da la vida nueva a los incrédulos como enseñan los maestros calvinistas? No. 6. ¿Es bíblico que si creo en Jesús para que Dios me dé la vida nueva, estoy cooperando con Dios para que Dios me dé vida nueva, como enseñan los maestros calvinistas? No. 7. ¿Enseña la Escritura que los pecadores no pueden creer en Jesús para que Jesús les dé vida nueva, como enseña el calvinismo? No. 8. ¿Enseñan las Escrituras que los pecadores sí pueden creer en Jesús, cuando se les predica a Jesús, para que Jesús les dé la vida nueva? Sí. 9. ¿La fe salva? No. Jesús salva. La fe es un medio. 10. ¿Es la fe una obra meritoria como enseñan los maestros calvinistas? No. 11. ¿Enseñan los maestros calvinistas que si creo en Jesús para que Jesús me dé la nueva vida, me estoy salvando por obras? Sí. 12. ¿Si creo en Jesús soy salvo por obras como enseña el calvinismo? No. 13. ¿Creemos en la sola gracia calvinista que le da vida nueva a los incrédulos? No. 14. ¿Creemos nosotros en la sola gracia? Sí. 15. ¿En cuál sola gracia creemos? La bíblica. La que le da vida nueva a quienes ponen su fe en Jesús, el Salvador. 16. ¿A quienes hemos creído en Jesús? ¿Nos da Dios la vida nueva por algo bueno en nosotros? No. Es por los méritos de Jesús. 17. ¿Los calvinistas enseñan que los pecadores no pueden creer en Jesús para que Jesús les dé la nueva vida? Sí. 18. ¿Los calvinistas enseñan que los pecadores sí pueden creer en Jesús para que Jesús les dé vida nueva? No. 19. ¿Los calvinistas enseñan que Jesús le da la vida nueva a los creyentes? No. 20. ¿Los calvinistas enseñan que Jesús le da la vida nueva a los incrédulos? Sí. 21. ¿Enseñan los calvinistas que los pecadores no únicamente no pueden darse vida a sí mismos, pero también enseñan que los pecadores tampoco pueden creer en Jesús para que Jesús les dé vida? Sí. 22. ¿Cómo llaman los calvinistas la doctrina que enseña que Dios le da nueva vida a los incrédulos? Sola gracia, gracia eficaz, llamado interno, llamado eficaz, gracia irresistible, obra del Espíritu Santo, etc. Nota. El calvinismo enseña que la nueva vida en Cristo no está condicionada a las obras, pero que tampoco está condicionada a la fe. Es decir, el pecador no tiene que creer en Jesús para tener la vida nueva, Dios los resucita, les da la vida nueva sin condición. Nosotros no calvinistas creemos que la vida nueva en Cristo no está condicionada a las obras, pero sí está condicionada a la fe, es decir, Dios le da vida nueva a quienes crean en Jesús su Hijo. Charles Spurgeon también repudió este punto en algún lugar, dijo así, cito: si he de predicar la fe en Cristo a un hombre que ha sido regenerado, entonces el hombre, habiendo sido ya regenerado, ya es salvo y es innecesario y ridículo predicarle a Cristo y pedirle que crea para ser salvo, si ya es salvo, puesto que ya ha sido regenerado. ¿He de predicar la fe solamente a los que ya la tienen? Es absurdo, en verdad.
No sería esto como esperar que el hombre se sane para luego llevarle la medicina. Esto es predicar a Cristo a los justos y no a los pecadores. Charles Spurgeon. Sermón titulado The Warrants of Faith. Garantía de la fe. Finalmente, en el calvinismo la gran masa de personas se pierde, por falta de gracia. Ellos odian a Dios porque Dios los odió primero.